vamos a dar comienzo ya a esta jornada que aborda, como todos y todas sabéis, el tema de la situación residencial y de los problemas de vivienda de las personas mayores, pero también los problemas relacionados con la soledad no deseada, los problemas relacionados con la institucionalización, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que es un informe que hemos ejecutado este año y en el que hemos llevado a cabo un trabajo, la verdad, bastante exhaustivo de análisis de datos y también de entrevistas en profundidad. em, y cuya jornada consta básicamente de dos partes, ¿vale? Bueno, de tres partes con el debate. Va a darnos un poco el marco de la jornada Gemma Gallardo, codirectora general de Provivienda. Va a presentar los resultados del informe Jorge Jiménez, del área de investigación y de evaluación de Provivienda. Y finalmente abriremos un debate. Recordad que tenéis, luego lo volveré a recordar, pero tenéis en la parte de abajo un apartado de chat y un apartado de preguntas y respuestas. Todas las preguntas que os vayan surgiendo, los comentarios que queráis hacer y que se os vayan ocurriendo a lo largo de la jornada, los podéis ir dejando escritos en el apartado de preguntas y respuestas, no en el chat. Esto es importante, solo vamos a leer aquellas cuestiones que aparezcan en el apartado de preguntas y respuestas que aparecen ahí, lo veis claro abajo. Y, y sin más, voy a dar paso a Gema y luego ya abordamos los resultados del informe. Muchas gracias, Elena. Buenos días a todas y a todos. Gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés en el informe que vamos a presentar a continuación. Em, Primera parte de agradecimientos, como no puede ser de otra forma. En primer lugar, al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por su colaboración y apoyo y hacer posible este estudio. Queremos agradecer de manera muy cariñosa a todas las personas mayores que han participado generosamente contándonos sus testimonios y sus experiencias. Sin ellos esto no habría sido posible. A todas las personas también profesionales y expertas que nos han aportado su conocimiento, su visión y su tiempo, que también han contribuido enormemente a los resultados y a las conclusiones que os vamos a contar a continuación. A los autores del informe, a Jorge Jiménez, Andrea Cabero y Gemma Gutiérrez. Gracias, porque Elena lo sabe bien, llevamos mucho tiempo queriendo tener este informe y por fin lo tenemos. Tenemos un estudio sobre la situación residencial de las personas mayores que, como os decía, en Provivienda llevábamos algunos años, ¿verdad, Elena? Persiguiendo poder presentaros esto, así que nos hace especialmente ilusión. Y podríamos decir que para Provivienda esta semana es la Semana de los Mayores, porque además ayer presentamos en La Gomera los resultados de un proyecto piloto muy interesante que hemos hecho con la Diputación, con el Cabildo, perdón, que estoy hablando de las islas, con el Cabildo de La Gomera, un proyecto sobre adecuación de vivienda de personas mayores y también de intervención social con ellos. Y una evaluación de impacto social y retorno de la inversión que se presentó ayer lunes. Este estudio que os vamos a presentar a continuación es una manera también, como decía, y me hace especial ilusión tener este reconocimiento de agradecer a las personas mayores de esas generaciones que nos acompañaron hasta aquí y aquellas que aún nos acompañan. Personas y generaciones que nos han cuidado, nos han educado, nos han enseñado valores, que han trabajado duramente para que en este país hoy podamos disfrutar de una sociedad del bienestar y de una democracia como la que tenemos, a quienes todavía, y esto dejaremos de escucharlo en unos años, pero a quienes todavía podemos escuchar relatos de sus experiencias de épocas de escasez, de hambre, de miedo, de frío. Estas personas que han sido capaces de transitar además por una sociedad que cambiaba a un ritmo vertiginoso. No solo me refiero a cambios tecnológicos, sino también cambios culturales, normas sociales diferentes a las que en ellos se educaron, normas que se flexibilizan, mujeres que ya no necesitan a su padre o a su marido para abrir una cuenta corriente, para viajar y para tantas otras cosas. Para todos ellos y para todas ellas hacemos este informe y este reconocimiento. Como dice una frase del estudio, que a mí me ha gustado mucho, el estudio me ha gustado mucho, pero esta frase me llamó especialmente la atención y os la digo también así, intentando animaros y motivaros para que lo leáis. Dice la frase: exploraremos la vivienda y sus condiciones, ese escenario cotidiano donde se juega buena parte del bienestar en la vejez y que puede ser tanto refugio y apoyo como límite o fragilidad.
Y como lo dicen también las personas mayores que, como os decía, han participado en este estudio, nos dicen algunos, yo quisiera envejecer en mi casa, o nos dicen, me gustaría morirme en mi casa. Irene Lebrusán explica en su tesis, la vivienda en la vejez es un determinante estructural del bienestar y la autonomía. Su adecuación condiciona la posibilidad real de permanecer en el hogar cuando aparecen limitaciones funcionales o económicas. Y por eso hemos querido poner el foco en la vivienda y en nuestras personas mayores. Y con esta frase de Irene, algunos elementos yo diría aún más, ¿no? Condiciona también la vivienda su capacidad para tomar decisiones, su participación social, condiciona sus relaciones sociales y su autonomía. Y en el concepto de adecuación, cuando hablamos de adecuación, a todo eso nos va a la cabeza, la adecuación de la vivienda, más desde una parte física, no nos referimos solo a ello, sino también a los servicios y a los apoyos adecuados y complementarios en el hogar que necesitan para conseguir esos deseos que os contaba antes cuando repetía sus frases, ¿no? Ese deseo de permanecer en su casa y en su entorno, entornos que para ellos les aportan familiaridad y seguridad, imprescindible cuando nos hacemos mayores y nos sentimos vulnerables. Y como decía al principio, llevamos tiempo queriendo hacer este estudio. En Provienda ya estamos realizando proyectos de atención directa a personas mayores. Trabajamos la soledad no deseada desde sus propios hogares. Por ejemplo, en proyectos como el que estamos desarrollando ahora con la Diputación de Barcelona o el que hemos realizado con la Junta de los Servicios, con los servicios sociales del Distrito de Villaverde, o los proyectos de participación social y fortalecimiento de redes que hacemos y hacen los compañeros de Andalucía y los compañeros de Galicia. Y como os nombraba antes, el que hemos hecho con el Cabildo de La Gomera, de mejora de accesibilidad de las viviendas, adecuando físicamente 22 viviendas de mayores y realizando una evaluación de impacto y retorno social de la inversión, en la que con este proyecto hemos podido demostrar que por cada euro invertido en adecuar las viviendas de las personas mayores y acompañarles, se generan 2,27 en valor social, lo cual demuestra la importancia de este tipo de políticas. El trabajo directo con estas personas nos reafirma en la necesidad de tener análisis rigurosos de cuál es la situación de nuestras personas mayores en sus hogares y poder analizar tendencias. Proyecciones que nos permitan hacer análisis predictivos de manera que la política pública y los servicios que se diseñen pongan el foco allí donde se confirman las necesidades más importantes y que además estas necesidades tan importantes son una palanca clave para mejorar su bienestar y prestar servicios más eficientes, como lo que ha demostrado, por ejemplo, nuestro análisis ROI en el proyecto de La Gomera. Entre las situaciones que nos preocupan en Provivienda cuando decidimos hacer esto, o tendencias que vemos que avanzan y nos preocupan, por ejemplo, es el incremento de las personas mayores de 65 años que viven en alquiler, que ya estábamos empezando a notar un aumento de las personas, ¿no? Porque uno tiende a pensar que todas las personas mayores tienen vivienda en propiedad, o que tiende a pensar que si tiene una vivienda en propiedad su situación ya es buena. Estas dos cosas nos preocupaban. El aumento de las personas mayores en las estadísticas de personas sin hogar o las personas que estamos atendiendo nosotros en nuestros proyectos de personas sin hogar, teniendo que empezar a desarrollar dispositivos específicos para estas personas que incrementan en el sistema de atención al sinhogarismo, las dificultades que tienen las personas mayores para llegar a fin de mes o dificultades para mantener sus viviendas en una temperatura adecuada, que también tendemos a pensar que como tienen una pensión eso está garantizado y veíamos esta tendencia que estaba aumentando. En este estudio, o nos parecía que estaba aumentando y queríamos corroborarlo. Todos estos eran hipótesis que teníamos en Provivienda y que queríamos de alguna manera confirmar o no con una investigación más rigurosa. En este estudio, por tanto, hemos querido explorar entre los elementos que hemos querido explorar, algunos de ellos son la diferencia entre tener vivienda en propiedad o en alquiler y una posible brecha social si crecía o no crecía, las dificultades de asequibilidad, tanto en vivienda en propiedad como en alquiler, para desmontar algunos mitos también, si tienen préstamos o deudas pendientes que dificulten aún más su situación económica, la pobreza energética, las barreras arquitectónicas, la antigüedad y las condiciones de los edificios en los que viven, hasta dónde o a quiénes realmente están cubriendo bien las pensiones que cobran, la diferencia entre vivir en un entorno rural o en una gran ciudad,
Estos son algunos de los elementos que ahora saldrán en la presentación que hará Jorge de las conclusiones y resultados del estudio. Con este informe que hemos titulado Una llave para nuestro futuro, vivienda y envejecimiento en comunidad, pretendemos contribuir a garantizar que existan políticas que pongan el foco en viviendas accesibles, asequibles y adecuadas, junto con los apoyos comunitarios y servicios de proximidad, todos ellos elementos que son clave y llaves para un envejecimiento digno y en comunidad. Muchas gracias a todas y a todos por este tiempo que nos dedicáis. Esperamos que el estudio sea de vuestro interés y sobre todo también sea de utilidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gema, por tu marco. La verdad es que tan completo que me queda poco que decir. Sí, comparto con Gema este comentario de que llevábamos mucho tiempo buscando hacer este estudio. Finalmente lo hemos podido ejecutar. Y creo que, o bueno, o estamos bastante satisfechos con el resultado de la investigación que hemos llevado a cabo. Aborda todos estos temas que nos inquietaban. Eh, y vais a ver un poco con los resultados que ofrece Jorge sin adelantarme demasiado. Al final parece o intuitivamente pensamos que los mayores, las personas mayores, son las que tienen la situación residencial más resuelta porque han tenido todo un ciclo de vida y todo un itinerario para poder dar cobertura a esa necesidad. Y efectivamente no son el grupo que de forma global enfrenta las mayores dificultades. Todos somos conscientes de que las personas jóvenes son especialmente vulnerables en este sentido. Claro, aquí la clave es que cuando hablamos de personas mayores no estamos hablando de un grupo homogéneo, estamos hablando de un grupo bastante heterogéneo. Y ahí, como apuntaba Gemma, aspectos como el régimen de tenencia en el que están las personas cuando llegan a ese momento de la vida en el que ya no pueden tener mejoras salariales, etcétera, sino que ya los ingresos son la pensión que reciben en los mejores casos, pues al final es verdad que encontramos vulnerabilidades bastante críticas dentro de este grupo y es verdad que hay un poco el reto, o también lo va a abordar Jorge, el reto que nosotros o la preocupación que nosotros tenemos al respecto también es si esta es la situación de las personas mayores del presente, ¿cómo será la situación de las personas mayores del futuro, ¿no? De las personas que ahora mismo son jóvenes, que están teniendo enormes dificultades de acceso a una vivienda en propiedad y en un contexto con un mercado del alquiler tan tensionado sin alternativas, ¿no? No me voy a enrollar más. Jorge va a explicar todo esto mucho mejor y en profundidad. Simplemente recordaros que tenéis ya publicado el informe, que os creo que lo han puesto ya en el chat, si no lo van a poner ahora enseguida el enlace para que podáis acceder ahí de forma rápida y ágil. Está publicado ya, cualquier consulta que luego queráis hacernos, pues también podéis contactarnos al área, estaremos encantadas de compartir con vosotras. Veo una mano levantada, os sugiero eso lo que decía al comienzo, las preguntas en la parte en el apartado de preguntas y respuestas de la parte inferior de vuestra pantalla y sin más, pues Jorge va a compartir los resultados del informe. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gemma, muchas gracias, Elena. Una llave para nuestro futuro, vivienda y envejecimiento en comunidad, es un informe que hemos desarrollado a lo largo del año y en él analizamos cómo la calidad de vida de las personas mayores está muy condicionado por lo residencial y al final lo residencial toca otras muchas áreas que, por supuesto, vamos a ver a continuación. Primero, empezando por una breve pincelada metodológica, hemos llevado a cabo una metodología mixta con tres enfoques complementarios. Por un lado, una revisión documental y bibliográfica bastante extensa. Por otro, una metodología cualitativa con 10 historias de vida, 9 a personas mayores y una a una persona joven. Y por otro, 7 entrevistas a agentes clave. Y por último, por supuesto, una metodología cuantitativa con hasta 11 fuentes secundarias consultadas. Bien, pues primero para establecer un marco, cuando hablamos de personas mayores, nos referimos a aquellas personas que tienen más de 65 años en España y en concreto en el año 2025 contamos con 10.178.000 personas aproximadamente que pertenecen a este grupo de edad
y alcanzaremos el máximo, según previsiones del INE, en la década de 2050, con 16.762.000 personas. En proporción, en la actualidad esto supone, este grupo de edad tiene un peso del 20,7% sobre el conjunto de la población y alcanzaremos el máximo histórico también aproximadamente en 2055, según previsiones del INE, con con un 30,5% cuando una de cada tres personas en España aproximadamente pues pertenezca a este grupo de edad. Y la razón principal de este aumento de personas mayores de 65 se debe principalmente a dos causas. Por un lado, una reducción de la natalidad y por otro lado, un aumento de la esperanza de vida. Y si hablamos de esperanza de vida al nacimiento, España es un referente a nivel mundial de este indicador. En concreto, nos encontramos como el primer país de la Unión Europea con más esperanza de vida. Actualmente nos encontramos en los 84 años de esperanza de vida media al nacimiento y aunque sufrimos un retroceso durante los años de la pandemia, ya nos hemos recuperado nuevamente y hemos alcanzado este máximo histórico. Sin embargo, este dato contrasta bastante con el indicador de esperanza de vida saludable al nacimiento, que estima el número medio de años que una persona puede vivir sin limitaciones significativas en sus actividades cotidianas. Y este dato muestra una realidad bastante diferente, y es que, bueno, sufrimos también un retroceso durante los años de la pandemia. Sin embargo, no nos hemos recuperado, incluso nos encontramos por debajo de la media de la Unión Europea y, y además en datos que son mínimos históricos. Y básicamente con este dato tan llamativo queríamos partir de la idea de que no caminamos siempre hacia sociedades mejores. Incluso en un indicador del que somos referentes a nivel mundial, como es la esperanza de vida, no es tan positivo como pudiera parecer porque estos años extra que tenemos de vida no son con la mejor salud posible siempre. Además, en estos últimos años hemos observado un empeoramiento en varios indicadores en relación con los mayores. Si nos fijamos en este indicador clave de aumento de riesgo de la pobreza, podemos ver cómo en el año 2018 los mayores era el grupo de edad que menos riesgo de pobreza presentaba. En concreto, esta alcanzaba un 17,6% de los hogares mayores de 65 en 2018 y sin embargo hoy ya se sitúan como el segundo grupo de edad con más riesgo de pobreza y alcanza a uno de cada cinco hogares. Y esto se ha dado porque es el grupo de edad en el que más ha aumentado el riesgo de pobreza desde el año 2018. Por otro lado, también se observa una desigualdad creciente en el grupo de mayores de 65. Si nos fijamos en la tasa de variación de la desigualdad, y en este caso es el índice que relaciona la renta de los hogares más ricos con la de los más pobres, el P80-P20, podemos ver cómo en los mayores ha aumentado la desigualdad un 14% desde 2015, mientras que en el resto de grupos de edad se está reduciendo, por lo que existe una divergencia que desde luego es muy llamativa y cuya causa principal pues, se desgrana en el gráfico que veis a continuación, en el que pues, se muestra la evolución, también la tasa de variación de la renta de los hogares por grupos de edad. En este caso, la línea roja representa los hogares con el 20% menos de renta y la línea azul el 20% de los hogares con más renta. Y en este caso podemos ver cómo entre los mayores de 65 ha crecido más la renta en los últimos años que en el resto de grupos de edad. Y básicamente esto explica por qué esta divergencia, ya que podemos ver cómo en el resto de grupos de edad la renta ha crecido más que en los hogares con menos recursos que en los que tienen más recursos. Decir también que los hogares mayores son los que en la actualidad presentan menos desigualdad, pero la tendencia, si continúa esta tendencia, pues, pues puede convertirse en el grupo con mayor desigualdad. Respecto a la situación residencial, mirando este gráfico de la izquierda, podemos ver cómo en los últimos 20 años la situación residencial de las personas mayores en relación con el régimen de tenencia ha permanecido aparentemente prácticamente inalterada
Si en el año 2001 un 87% de los mayores aproximadamente tenía una vivienda en propiedad, en el año 2021 hablamos de que están en esta situación un 86%. Sin embargo, si nos fijamos dentro de los mayores que se encuentran en propiedad, podemos ver eh, datos muy interesantes y, por ejemplo, y en concreto, los que se encuentran en propiedad por herencia, en la primera década, entre el 2001 y el 2011, se redujo este régimen de tenencia por herencia y, sin embargo, entre el 2011 y el 2021 ha vuelto a crecer, por lo que las herencias están ganando peso entre el régimen de tenencia de los mayores. Por otro lado, aunque de forma más ligera, pues podemos ver cómo el alquiler se redujo entre el 2001 y el 2011 y ha aumentado de forma ligera entre el año 2011 y el 2021. Y si vemos el gráfico de la derecha, en el que se desagrega este régimen de tenencia en 2021 por grupos de edad, podemos augurar cómo el alquiler tendrá un peso cada vez mayor entre los mayores de 65, ya que la corte más joven, la de 65 a 74 años, es la que tiene más peso del alquiler. Y como digo, esto por tanto augura un mayor peso de este régimen de tenencia en el futuro. Por otro lado, pasando a hablar de las condiciones residenciales, resulta muy útil el indicador de exclusión residencial elaborado desde Provivienda en 2023. El indicador se desarrolló a partir de una encuesta propia, incluyendo hasta 14 variables recogidas en 4 dimensiones: asequibilidad, habitabilidad y entorno e inseguridad. En este caso, sin embargo, trabajamos con la encuesta de condiciones de vida, que es un poco más limitada por el número de variables, en concreto recoge 7, que a su vez se recogen en 3 dimensiones, pero resulta de mucha utilidad por el nivel muestral que tiene y por la desagregación que nos permite alcanzar. Y en ese sentido, dentro de las 3 dimensiones que aparecen aquí en pantalla, podemos ver cómo los mayores de 65 son los que presentan, pues es su principal problemática y alcanza a 13,8% de los hogares. A esto le sigue la habitabilidad con el 9,5% y los problemas de entorno, que alcanzan al 2,5% de los hogares mayores. Y en conjunto, si combinamos estas 3 dimensiones, obtenemos que el indicador de exclusión residencial de los mayores está en un 22,7%. Es decir, casi uno de cada 4 hogares de mayores de 65 se encuentra en exclusión residencial. Es el mejor dato en comparación con otros grupos de edad, pero también es verdad que es hasta cierto punto preocupante que después de todo un itinerario de vida, pues no hayan podido llegar a la vejez, una etapa caracterizada por una mayor debilidad y debilidad de la salud y otros condicionantes, pues llegan a unas condiciones que probablemente ya se encuentren cronificadas. Y además, si nos fijamos en la tasa de variación de exclusión residencial, desde el año 2018, los mayores es el grupo de edad en los que más ha crecido la exclusión residencial. En concreto, pues ha crecido un 37% y esto supera por mucho el total de crecimiento de España. Y si nos fijamos en los datos absolutos mostrados en la tabla de la derecha, pues podemos ver cómo la asequibilidad entre los mayores de 65, los problemas de asequibilidad pasaron de un 12,5% a un 13,8%, aumentando algo más de un punto. Y sobre todo la habitabilidad es la dimensión que más ha aumentado, pasando de un 4,1 a un 9,5, y el entorno, que ha aumentado un punto, pasando del 1,5 al 2,5%. Y en general, pues podemos ver cómo el indicador de exclusión residencial ha pasado de un 16,5% a un 22,7%. Aterrizando concretamente sobre la dimensión de asequibilidad, se puede ver en el gráfico de la izquierda cómo los mayores que están en alquiler están mucho más afectados por los problemas de pobreza que los que están en propiedad, pero además los mayores que se encuentran en alquiler están más afectados por los problemas de asequibilidad que el conjunto de la sociedad de los que se encuentran en alquiler.
Por su parte, los que se encuentran en propiedad están ligeramente por debajo de la media nacional. Concretamente, les afectan los problemas de asequibilidad en un 11% de los casos. Sin embargo, si nos fijamos en el gráfico de la derecha, cuya fuente es de la encuesta financiera de las familias, podemos ver cómo el porcentaje con deuda asociada a la vivienda principal está aumentando en las cortes justo inmediatamente anteriores al envejecimiento oficial a partir de los 65 años. Y en concreto, si nos fijamos en la línea azul clarita, podemos ver cómo entre los 55 y los 64 años están en máximos históricos de deuda asociada a la vivienda principal y por lo tanto también podemos prever un aumento de los problemas de asequibilidad en los próximos años unido al régimen de tenencia de propiedad. Si nos fijamos en la dimensión de habitabilidad, como digo, esta es la que ha sufrido un mayor aumento entre los mayores, pasando del 4,1 en 2018 a un 9,5 en 2023. Podemos ver cómo la temperatura inadecuada, una de las variables que compone este indicador, es la que más ha aumentado en estos últimos años, afectando a un 10% de los hogares mayores, en 2023 afectará al 18,4%. En concreto, cuando hablamos de temperatura inadecuada, nos referimos a aquellos hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno. Y además, si nos fijamos en concreto, en este caso, en el gráfico de evolución, podemos ver cómo los hogares con menos recursos, en este caso son los que se encuentran en el percentil más bajo de renta, podemos ver cómo en la actualidad alcanza a casi uno de cada tres hogares que se encuentra en este grupo de renta y que ha sufrido un incremento muy notable en los últimos años. También dentro de la dimensión de habitabilidad, aunque más allá de la encuesta de condiciones de vida, en este caso los datos son de la ECEPOV, hemos acudido a esta fuente sobre todo por esta variable que resulta clave si queremos hablar de envejecimiento saludable y autónomo, que es la accesibilidad. En este caso, mide la accesibilidad del edificio. Y en este caso, pues vemos como el 31,6% de los hogares encabezados por mayores tienen mala accesibilidad en el edificio. Y esto está muy condicionado por la antigüedad. Podemos ver los datos aquí a la derecha, en la antigüedad del edificio, que aquellos edificios que fueron construidos antes de 1980 muestran una peor accesibilidad que los construidos después de esta fecha. Y además se observa otro fenómeno muy, muy interesante, y es que independientemente de la antigüedad del edificio, los mayores tienen una mejor accesibilidad y esto se debe muy probablemente a que a lo largo de su vida han llevado a cabo reformas de adaptación a sus condiciones de salud. Y vemos como, por ejemplo, en los edificios construidos antes de 1980, un 33,9% de los hogares mayores de 65 tienen mala accesibilidad, pero esta mala accesibilidad es mucho mayor en el conjunto de España, que es de un 39,3%. Por eso, los mayores de 65 han llevado a cabo mejoras y adaptaciones a sus condiciones de salud. Y además también el régimen de tenencia vuelve a marcar una brecha, ya que podemos ver cómo el alquiler muestra una peor accesibilidad que las viviendas en propiedad. Y además, en este caso, la diferencia es muy llamativa porque las viviendas, los edificios de los hogares que se encuentran en alquiler son bastante más modernos que los que se encuentran en propiedad. Y por lo tanto, esto deriva en una idea que creo que es muy interesante, y es que el régimen de tenencia en alquiler no genera los incentivos suficientes para llevar a cabo adaptaciones que son necesarias a una edad avanzada. Bien, pues una vez vista la dimensión de habitabilidad, pasamos a hablar del entorno más concretamente. Como decía, en los últimos años ha aumentado un punto, pasando del 1,5 a afectar al 2,5% de los hogares. Y dentro de las variables que componen este indicador son los problemas de ruido los que más aportan a aumentar este indicador. En este caso afecta al 20,3% de los hogares. A esto lo sigue la contaminación o suciedad,
que es la variable que más ha crecido en los últimos años, actualmente afecta al 18,4%, y por último tenemos la delincuencia o vandalismo, que afecta al 14,1% de los hogares. Además, existe una brecha muy relevante en la incidencia de estas problemáticas si distinguimos entre ciudades grandes, medianas o zonas rurales. En este caso, pues vemos como en las ciudades grandes la problemática de la dimensión de entorno aumenta hasta un 3,4%, y ya vemos cómo se reduce a medida que también lo hace el tamaño de las ciudades. En las ciudades medianas un 1,7% y en las zonas rurales un 0,8%. Además, más allá también de los datos de la FV, la FPOV, también del INE, nos ofrece otras variables que son muy interesantes en cuanto al entorno, y en este caso hablamos de la carencia de servicios en el entorno cercano de los hogares. Y en este caso podemos ver cómo en los hospitales, los supermercados o las farmacias o sea, los mayores tienen menor acceso a este tipo de servicios que son claves a una edad avanzada, como son los hospitales o centros de salud o los supermercados o las farmacias. Y en este caso se encuentran por encima de la media nacional. Y esto se da sobre todo porque los mayores residen en mayor proporción en áreas rurales, y en las áreas rurales es donde más se produce la incidencia de este fenómeno. En concreto, pues los mayores en zonas rurales no tienen acceso a hospitales en un 24,5% de los casos, es decir, uno de cada 4 hogares mayores en zonas rurales no tiene acceso a hospitales. En caso de supermercados, un 22,6%, y las farmacias cercanas pues no tienen acceso a ellas en un 17,2% de los casos. Siguiendo dentro de la dimensión de entorno y más allá también de los datos incluso de la FV o de la FPOZ, se observan otras dinámicas importantes que se están dando. En concreto, me refiero a los desplazamientos forzados por problemas de asequibilidad, ya que tiene un impacto profundo en la vida cotidiana de las personas mayores, ya que cuando el aumento del alquiler obliga a cambiar de vivienda, el barrio deja de funcionar como un espacio de vecindad, apoyo y relaciones de confianza construidas a lo largo del tiempo, y esta ruptura de vínculos pues, puede llevar a un aumento de exclusión social, pues, por pérdida del tejido comunitario. De hecho, en el trabajo cualitativo, los testimonios que hemos recogido, se puede ver cómo a la derecha mostramos estos testimonios, reflejan cómo el entorno y las redes cercanas pueden ayudar a un envejecimiento autónomo y saludable. Además, bueno, ya por otro lado, saliéndonos del indicador de exclusión residencial, podemos ver cómo los hogares unipersonales han aumentado en los últimos 30 años 6,8 puntos, pasando de ser un 16,6% de personas mayores en España que se encuentra en hogares unipersonales, a ser en el año 2021 un 23,4%, es decir, casi una de cada 4 personas mayores en España reside en hogares unipersonales. Y además, esto puede ser problemático, sobre todo porque los hogares unipersonales están estrechamente vinculados con la soledad no deseada, ya que se puede ver como en estos casos la soledad no deseada es más frecuente en los hogares de personas mayores, en los que viven solos. En este caso, esto afecta al 28,8% de las personas mayores, frente a la media del conjunto de la sociedad que vive sola, que afecta al 25,4%. Sin embargo, en el caso de las personas mayores que viven acompañadas, podemos ver cómo la incidencia de la soledad no deseada es de un 9,4%, es decir, mucho menor que el conjunto de la población, que se encuentra en un 17,5%. Y así obtenemos una media en la que los mayores es el grupo de edad que menos soledad no deseada declara. En concreto, en su conjunto señalan soledad no deseada el 12,4% de hogares mayores, lo cual es mucho menor que otros grupos de edad. Por ejemplo, el de los más jóvenes señalan esta afección el uno de cada 3,
y en el caso de los mayores está en un 12,4, pero sí que es muy relevante cómo esta soledad no deseada se dispara en el caso de los hogares mayores que viven solos. Y también apunto en la derecha una nota metodológica, y es que la soledad no deseada es importante diferenciarla del aislamiento social. La soledad no deseada es el sentimiento subjetivo de sentirse solo, mientras que el aislamiento social implica estar solo de forma objetiva. En ese sentido, podría plantearse los establecimientos colectivos como una alternativa, o las residencias de mayores como una alternativa para aquellas personas que se encuentren solas y en su misma situación y en una situación similar. Sin embargo, si nos fijamos en las preferencias del conjunto de la población, podemos ver cómo la gran mayoría de población en España prefiere o preferiría recibir cuidados en su propia casa, frente al 8% que preferiría recibir cuidados en centros residenciales. Y así lo refleja también el trabajo cualitativo y el sentir general de las historias de vida, ya que el hogar funciona pues, como un lugar de identidad, de seguridad y de pertenencia. Siguiendo con los establecimientos colectivos, en la actualidad residen en estos 320.000 personas mayores, que suponen un 3,4% del conjunto de personas mayores en el año 2023 en España, que da de 9.300.000 personas aproximadamente. Y cuando hablamos de establecimientos colectivos, nos referimos sobre todo a residencias de mayores. En este caso, pues de las personas mayores de 65, el 94,4% residen en residencias de mayores, valga la redundancia, seguido de las viviendas tuteladas con un 2,6%, los centros para personas con discapacidad. Y por último, nos encontramos los hospitales psiquiátricos con un 1,1%. Además, la discapacidad o las limitaciones es un patrón generalizado entre los residentes en establecimientos colectivos. En concreto, el 94,7% presenta algún tipo de patología, de discapacidad o limitación. Y si nos fijamos en la corte más mayor, dentro de los mayores de 65, podemos ver cómo alcanza incluso a un 97,4%. En relación con la titularidad, la mayoría de establecimientos colectivos en España son privados, en concreto un 70, casi 72%. Y dentro de estos podemos ver cómo los privados con ánimo de lucro es su tipología principal, con el 47%, a lo cual le sigue a un 25% prácticamente de establecimientos colectivos sin ánimo de lucro. Si nos fijamos en lo público, estos establecimientos colectivos tienen un peso del 28,1%, y dentro de estos podemos ver como las residencias autonómicas son las que tienen más peso, en concreto un 15,4%. Luego nos encontramos las municipales con un 9,2% y las diputaciones o cabildos con un 3,3%. Y las estatales, bueno, son prácticamente anecdóticas. Los datos solo indican que un 0,1% de las personas mayores en establecimientos colectivos se encuentran en esta tipología. Y si hablamos del número medio de plazas en el conjunto de España, entre los establecimientos colectivos, el número medio se encuentra en 93,3 plazas. Y solo se encuentran por debajo de esta medida los privados sin ánimo de lucro con un 87,5 plazas, y las municipales con 73,4%. El número de plazas no lo es todo, porque también es importante atender a la ratio de trabajadores, y en este caso tenemos una gran división público-privado, en el que pues, las públicas muestran una mejor ratio de trabajadores, en concreto 48 por cada 100 personas, mientras que las privadas están en 33 por cada 100. Las privadas con ánimo de lucro están en 33 por cada 100 trabajadores. Bien, conectando con la idea anterior y hablando de soledad no deseada en establecimientos colectivos, pues como decía, se podría plantear los establecimientos colectivos como una alternativa a la soledad no deseada. Sin embargo, como señalaba, la soledad no deseada y el aislamiento social no son lo mismo, y a pesar de poder compartir espacio con otras personas, puedes compartir espacio y sentirte solo.
Y según los datos recabados en el estudio académico llevado a cabo por Molas-Teneu y otros académicos en 2023, obtuvieron que un 70,7% de las personas residentes o sea, que estaban en residencias presentaba soledad global. Y este es un indicador que se compone, por un lado, de la soledad social, que afectaba al 44,6% de las personas mayores en residencias, que se refiere a la falta de una red amplia o pertenencia grupal. Y por otro lado está la soledad emocional, que afectaba a otro 46,2%, que se refiere a la ausencia de vínculos íntimos y apoyo cercano. Y además, si nos fijamos en los datos que aparecen a la derecha, una de cada 3 personas mayores tiene su familiar más cercano en otra localidad. Y esto reduce notablemente la frecuencia de visitas, ya que cuando el familiar o el amigo se encuentra en la misma localidad, se producen visitas diarias en el 34,8% de los casos. Y cuando no está en la misma localidad, las visitas diarias se reducen a un 13%. Y esto además tiene una relación directa con la valoración que hacen los familiares, perdón, que hacen los residentes en establecimientos colectivos de este contacto. En concreto, lo valoran de forma negativa, se muestra el porcentaje de valoración del contacto familiar como insuficiente o la ausencia total de contacto. Y cuando el familiar o el amigo reside en otra localidad, este contacto se considera de forma negativa por los residentes, por las personas mayores en establecimientos colectivos en un 28,5% de los casos, mientras que esta percepción negativa de las visitas pues, se reduce a un 13,3% si reside en la misma localidad. Y, y básicamente, bueno, pues ya para ir terminando, no queríamos cerrar el informe ni la presentación sin perder la perspectiva del envejecimiento en el futuro, no solo hablando de los mayores de hoy, sino también de los que seremos mayores mañana y de cómo llegaremos a esta etapa de la vida. Y en lo residencial, las tendencias que se pueden ver a partir de la encuesta financiera de las familias del Banco de España marca como muy probablemente, probablemente no, o sea, objetivamente está reduciéndose la tenencia en propiedad entre la corte más joven. En concreto, se ha reducido a más de la mitad de hogares jóvenes la tenencia en propiedad entre el año 2011 y el 2022, pasando de un 63,3% a un 31,8%. Y además esto se hace notar en las cortes inmediatamente superiores, ya que se puede ver pues, cómo también en las últimas décadas pues, se ha reducido esta tenencia en propiedad. Quizás también en menor medida porque se está retrasando también en la compra de vivienda, lo que unido al dato que enseñaba hace un momento, pues hará que las personas lleguen con más deuda asociada a la vivienda principal durante la vejez. Y además, mientras unos no pueden ni siquiera acceder a una vivienda en propiedad, otros acumulan cada vez más. Si nos fijamos en estas tendencias que nos ofrecen los datos de Catastro, se puede ver cómo en el año 2006 los titulares que acumulaban 3 o más bienes eran de un 22,4% y a día de hoy se elevan hasta el 29,4%, es decir, 7 puntos más entre 2006 y 2025. Y este tiene como consecuencia un efecto bola de nieve en el que la vivienda, entendida como un activo financiero, te puede ayudar a conseguir rentabilidad para acumular más vivienda. Y el contraste entre la renta de los hogares caseros, es decir, los que reciben ingresos por el alquiler, y los hogares inquilinos, es decir, los que están en régimen de tenencia, es muy clara. En este caso, pues a lo largo de todos estos años podemos ver como prácticamente la renta de los caseros duplica a la renta del hogar de los inquilinos. Y además podemos ver un fenómeno muy interesante y es que la diferencia, la brecha entre estos dos perfiles está aumentando en los últimos años. Mientras en el año 2018 esta diferencia era de 17.200 euros aproximadamente, a día de hoy hablamos de que alcanza ya los 21.800 euros prácticamente, lo cual son 4.500 euros de diferencia
entre el 2018 y el 2024. En ese sentido, las herencias que se encuentran en máximos históricos puede ser la única posibilidad para muchas personas de acceder a una vivienda en propiedad. En concreto, en el año 2019, pues hubo un número histórico de fincas urbanas transmitidas por herencia, que fue de 412.209. En este caso son datos del anuario de registro de la propiedad, ofrecidos muy amablemente por Miguel Artola. Y por otro lado, en el gráfico de la derecha, podemos ver cómo de forma relativa estas herencias también están ganando un peso muy notable sobre si las relacionamos con el PIB. Si relacionamos concretamente, me refiero el valor de estas fincas urbanas sobre el porcentaje de PIB, pues estamos también en máximos históricos. Bien, pues pasando ya a dar algunas ideas y para ir concluyendo, el alquiler será más extendido entre los mayores del futuro. Habrá más problemas de accesibilidad por la menor adaptación del parque a las condiciones del envejecimiento. Como hemos visto, el alquiler genera menos incentivos para su mejora y esto a su vez puede ser algo negativo en el sentido de que puede, unido a la incertidumbre e inestabilidad residencial que ofrece este régimen de tenencia, pues se generan menos incentivos para su mejora. Y en concreto, pues la duración de estos contratos de alquiler unido a los vaivenes del mercado, pues como digo, dan mayor incertidumbre e inestabilidad residencial. Además, la vivienda será un factor fundamental en la desigualdad, ya lo es, pero si las tendencias continúan, lo será aún más. Y es que, como acabamos de ver, la brecha entre caseros e inquilinos se irá aumentando por este efecto bola de nieve del que hablaba. Y además, la desigualdad de origen, que muchas veces es el origen de todas las desigualdades, marcará la diferencia en las condiciones residenciales en mayor medida y muchas veces muchas ocasiones la única posibilidad de muchas personas será para alcanzar una vivienda en propiedad será a través de una herencia. Y ya por último, pues como veíamos al principio de esta presentación, en España cada vez habrá una mayor proporción de personas mayores de 65, lo que eso conlleva, por un lado, una mayor presión sobre los sistemas públicos. Y en ese sentido, el Estado y las entidades del tercer sector deberán tomar un papel más relevante, no solo atendiendo a las problemáticas que vemos de exclusión residencial y pobreza o desigualdad a día de hoy, sino también para cerrar todas estas brechas que pueden ir aumentando en el futuro. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias y quedamos atentos de vuestros comentarios y preguntas. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación, que además ha sido bastante ágil y concisa, que yo sé que se agradece. Estamos teniendo una época en el área del año de mucha jornaditis. Estamos presentando los resultados de muchos informes, de muchas investigaciones, de muchos trabajos y es verdad que yo creo que se han destacado las ideas más relevantes del informe. A mí me llama mucho la atención o me llamaba mucho la atención cuando veía los resultados que se iban obteniendo, esta parte de los problemas de asequibilidad que tienen todavía las personas mayores. Yo no, creo que el dato presentaba Jorge, un 13,8% de hogares encabezados por mayores que presentan exclusión residencial por problemas de asequibilidad. Esto significa que después del pago de la vivienda quedan por debajo del umbral de la pobreza severa, es decir, que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Esto es una realidad que, como decía al comienzo, parece contraintuitiva, ¿no? Y seguimos viendo como muchas personas mayores siguen teniendo problemas para mantener su vivienda, siguen teniendo problemas para mantenerla además en unas condiciones de vida
vida dignas, aparte de los problemas de habitabilidad, ¿no? Pero curiosamente encabezaban los problemas de exclusión la dimensión de la asequibilidad, ¿no? Y esto me parecía muy llamativo. También es llamativo, viene en el informe, ¿no? En las conclusiones y durante el texto, cómo ha incrementado las situaciones de sinhogarismo de las personas mayores entre 2002 y 2020, no, 2005 y 2022, se duplican el porcentaje de personas mayores en situación de sinhogarismo, ¿no? Y pasan de un 2,8 a un 5,5 de las personas. Y no, es verdad que proporcionalmente no es una tasa elevadísima, pero ya son un 5,5% de personas mayores que están en situación de calle con lo que implica, ¿no? Bueno, para todo, ¿no? Pero en especial también para la salud. Em, y bueno, pues nada, agradeceros al equipo, ya comentaba Gema al comienzo, ¿no? Es el trabajo de todo un equipo. En su autoría están Jorge, que ha presentado los resultados, que ha estado muy enfocado sobre todo en la parte del análisis más cuantitativo, Andrea Cabero, que ha trabajado sobre todo en la parte más de documentación y del análisis cualitativo, que también está aquí con nosotros para poder atender cualquier cuestión relacionada con la parte del análisis cualitativo, y Gema Gutiérrez, responsable técnica del área, que ha estado tanto coordinando como aportando en el informe, ¿no? Y bueno, pues no mucho más que pasar al debate. Vamos muy bien de tiempo, así que yo sé que también esto, como decía, se agradece. Si tenéis algún comentario que hacer, veo que no hay preguntas y respuestas todavía, pero bueno, que si tenéis algún comentario o incluso, mira, acaba de entrar la primera pregunta de un asistente anónimo. Cuando habláis de régimen de tenencia en alquiler, ¿se trata de la totalidad de una vivienda o incluye a personas mayores que alquilan una habitación o un piso con personas con las que no tienen una relación familiar? Entraría todo, o sea, cuando se les preguntan en las encuestas de condiciones de vida, se les pregunta por alquiler tanto de la vivienda total o de la vivienda o de una habitación, ¿no? Es verdad que el problema es que ahí no podemos desagregar los datos porque viene todo dentro de la misma categoría de análisis y sería muy interesante poder desagregarlo. Lamentablemente no podemos, ¿vale? Pero sí, sí, claro, está todas las situaciones de alquiler recogidas. También incluye situaciones con contrato, situaciones sin contrato, ¿no? Que también son situaciones más expuestas a la inseguridad, ¿no? A esa dimensión que lamentablemente por las fuentes de información secundarias no podemos acceder a los datos de situaciones de ocupación por necesidad, a los datos de personas en alquiler sin contrato, de subarriendo, ese tipo de realidades que componen son parte de esa dimensión de inseguridad que, como explicaba Jorge al comienzo, no se ha podido recoger, ¿no? Pero yo creo que es interesante este análisis. Yo creo que el trabajo del área en investigaciones previas respecto a la exclusión residencial, como muchas y muchos sabréis, tenemos una línea de investigación específica, ¿no? Que se llama Prevención y Atención de la Exclusión Residencial, en la que hemos ido como generando y aterrizando y operacionalizando ese concepto de exclusión residencial, tratando de incluir nuevas realidades, ¿no? Es verdad que hay una trayectoria muy amplia dentro del tercer sector o de más largo recorrido de analizar las situaciones de sinhogarismo a través del trabajo de FEANSA y de la categoría ETOS. Y es verdad que también desde Provivienda trabajamos con un espectro tan amplio de exclusión residencial que hemos ido como trabajando en incluir esas nuevas realidades, ¿no? De personas que se separan y que no tienen tienen dificultades de acceso a una vivienda, jóvenes que no pueden emanciparse y que quedan bloqueados en ese proceso de inicio de su ciclo de vida, ¿no? Y que también son situaciones de exclusión residencial, problemas de asequibilidad, que es verdad que no son frecuentemente medidos y analizados
y que, como os decía, me parece que es llamativo que personas mayores sigan teniendo estos problemas. Pregunta Victoria Gómez, hola Victoria. ¿Habéis hecho algún análisis o prospección relativa al cohousing de mayores? Actualmente su relevancia cuantitativa es mínima, pero sería interesante saber si la población mayor contempla esta posibilidad y si existe apoyo público para llevarla a cabo. Es verdad que en la parte cualitativa sí que hemos estado trabajando con Fundación, hemos estado, bueno, conociendo un poco las experiencias, sobre todo de Fundación Matías, que también está trabajando en modelos de institucionalización, pero muy, muy centrados en la persona, donde también proponen alternativas de atención, donde el modo de habitar es muy parecido a, a las situaciones de cohousing, ¿no? Yo no sé si Andrea quiere hacer algún aporte en este sentido, ¿no? Pero sobre todo hemos analizado esta realidad de modelos que, aunque nosotros apostamos claramente por modelos de atención en la vivienda, hay veces que ya no queda más remedio que entrar en una residencia, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que se ha avanzado mucho en ese tipo de modelos de atención en residencia, con formas de habitar, como decía, muy similares a las situaciones en vivienda, ¿no? Evidentemente es un reto y además conecta muy bien, Victoria, como dices, yo creo, con ese reto que hablaba también Jorge de vivir y envejecer en comunidad, ¿no? Del mantenimiento de las redes, el impacto enorme que tiene poder envejecer en comunidad, sobre aspectos como la soledad no deseada, la salud mental, la salud física, el mantenimiento de esa autonomía. Recordemos que casi todas las personas mayores se les pregunta, prefieren vivir en vivienda, prefieren mantener el arraigo que tienen con el territorio, ¿no? Y en ese sentido poder disponer del apoyo que en ese tipo de alternativas residenciales de cohousing de mayores pueden recibir de otras personas, ¿no? Hay experiencias súper interesantes. En Cataluña hay un documental que sacamos desde Provivienda y desde Alivas en general, la Alianza por la Vivienda Social y Asequible, que presentamos hace poco este año. Y era muy interesante porque, o sea, que se llama Alternativas de Habitar, creo recordar el título, lo tenéis seguro en el canal de YouTube probablemente de Provivienda. Y es un documental que muestra algunas de las realidades de las propuestas más de este tipo de cohousing que algunas fundaciones en Cataluña especialmente han llevado a cabo. Y es verdad que son propuestas muy, muy interesantes. Había alguien ahí que he visto, aunque decíamos que no íbamos a trabajar con la parte del chat, pero sí que ha visto un comentario de Ana Blázquez, que dice que es presidenta de Yarco Housing de Gijón. Se acaba de aprobar en el Pleno la adjudicación del derecho de superficie. ¿Qué estrategias desde la Administración se podrían promover para generar proyectos colectivos, proyectos colaborativos más públicos? Bueno, todo el tema que tiene que ver con cooperativas, concesión de uso, con proyectos que surgen también de la sociedad civil, ¿no? Y yo creo que al final un poco un cohousing de personas mayores replica ese tipo de propuestas, ¿vale? Y que es fundamental generar el marco efectivamente normativo, el marco de financiación también, que impulse este tipo de iniciativas. Yo creo que ahí la cesión de derecho de superficie en suelos públicos es clave, ¿no? Hay una pregunta más de Ignacio José Mateo Martínez. Mi nombre es Nacho, desde Valladolid. Mi pregunta es, ¿qué puede hacer una persona individual ante toda esta problemática de vivienda que, no que habéis transmitido? Entiendo. Gracias. Bueno, yo creo que lo que se puede hacer desde el punto individual, es, es la participación en redes de sociedad civil, ¿no? O sea, es decir, hace poco presentábamos este año, ahora a final de año también, un informe, como os decía, de la línea de prevención y atención de la exclusión residencial, que hacía un poco hincapié en este tipo
en esos nuevos agentes emergentes que están apareciendo, ¿no? Y hablábamos de modelos como de las Housing Association, que vienen de otros países y que estamos importando desde otros países europeos que tienen un probado éxito, ¿no? En este tipo de contextos, que no son otro tipo otra cosa que organizaciones sin ánimo de lucro o con lucro limitado que están preparadas y que están profesionalizadas para todo el tema de provisión y gestión de vivienda social y asequible, pero también iniciativas que vienen desde la sociedad civil, ¿no? Hay una serie de cuestiones, las Community Land Trust, las cooperativas, ¿no? Hay una serie de propuestas que yo creo que ahí son interesantes y que los tenéis en este otro informe, ¿vale? Que se titulaba el de este año específicamente Radiografía de la provisión de vivienda en España. Yo creo que también ahí hay ese tipo de organización civil, el impulsar iniciativas y agentes emergentes que rompan esa dicotomía, ¿no? De Estado-mercado absoluto, ¿no? Y que favorece la desmercantilización de la vivienda, son clave. Aquí hay un último comentario de Víctor Rodríguez Santos, que trabaja que nos conocemos bien y trabaja con estas realidades de soledad no deseada. Sobre todo también enhorabuena por el estudio en el contextos urbanos, aún con mayores dificultades de acceso a vivienda, suele haber más proximidad a recursos, redes y servicios, efectivamente, como bien mostraba Jorge. Sin embargo, en los entornos rurales el régimen de tenencia suele ser mayoritariamente en propiedad, efectivamente. Esto no siempre se traduce en mejores condiciones de vida. En muchos casos, las viviendas presentan mayores problemas de habitabilidad y accesibilidad, y se suma además el aislamiento social y la escasez de servicios básicos y de apoyo. ¿Qué se plantea para este colectivo? Las alternativas e iniciativas para estas personas serían las mismas que en las zonas urbanas. Pues claramente no, ¿no? O sea, es un poco el análisis que ha ido mostrando Jorge, refleja muy bien esta realidad, y sobre todo el análisis que ha hecho con respecto a la dimensión del entorno, donde es clave y recoge estas cuestiones que planteas, Víctor, y que son fundamentales, ¿no? Yo creo que ahí es fundamental el trabajo con el tejido comunitario, es fundamental impulsar operaciones de rehabilitación de vivienda también en entornos urbanos. Esto es un verdadero reto en los foros de vivienda. Siempre se pone encima de la mesa la dificultad por temas de rentabilidad económica y de dificultad en términos económicos de rehabilitar en zonas rurales, ¿vale? Y esto necesita un apoyo y se necesita impulsar este tipo de operaciones de rehabilitación y adecuación de las viviendas en entornos rurales, pero también dar soluciones para mejorar el acceso a recursos, trabajar mancomunidades que generen la posibilidad de dar respuesta y dar servicios a un grupo de municipios pequeños que por sí mismos no pueden proporcionar este tipo de recursos, y favorecer iniciativas comunitarias que faciliten el servicio y el apoyo desde la comunidad. Yo creo que son claves. Em, y bueno, es que yo creo que un poco una de las cosas que evidencia este informe es la importancia de poder envejecer en comunidad, sosteniendo redes de apoyo. La importancia, me parece súper llamativo también del informe, como el fenómeno de la soledad no deseada, que efectivamente es un problema que aparece de manifiesto en mayor medida entre las personas jóvenes. em, Entre las personas jóvenes no parece que esté tan asociado a la forma de convivencia, ¿vale? Y está más referido a la forma de relacionarse, ¿no? En lo público, ¿no? No tanto en lo privado. Y en cambio, en las personas mayores es un fenómeno claramente asociado a las formas de convivencia. Y en este sentido, el trabajo para poder facilitar un envejecimiento en comunidad es clave. No sé si hay más preguntas, más comentarios que queráis hacer. La verdad es que agradecemos muchísimo la presencia y la asistencia a esta jornada. Es un informe que para nosotros
es especialmente querido. Nos parece que es un reto de futuro clave. Como decía Jorge, la situación, si no se toman medidas respecto a las soluciones y medidas estructurales respecto al sistema de provisión de vivienda y transformaciones, es más de tipo estructural, de generar alternativas realmente a la propiedad, que sean asequibles, que proporcionen una estabilidad de la vivienda en unas condiciones de habitabilidad dignas, nos podemos encontrar con un futuro muy complejo en unos años con una población joven que cada vez habrá tenido más dificultades para acceder a la propiedad, habrá accedido a la propiedad más tarde, por tanto, llevará deudas pendientes en mayor medida cuando lleguen a la edad de jubilación y esto va a suponer una presión para el Estado y una situación de vulnerabilidad enorme para estas familias y estas personas. Eh, no hay más preguntas. Parece de verdad agradeceros a todos y a todas la asistencia. Y nada, cualquier consulta, pues ya sabéis dónde estamos. Nos podéis escribir a investigación@provivienda.org. Tenéis el informe disponible, como os decíamos, y esperamos que paséis una buena mañana. Muchas gracias.